Y vamos a ver, bueno, vamos a recordar primero algunos puntos importantes de la clase pasada. La clase pasada empezamos el curso hablando un poco acerca de los sistemas binarios y los sistemas digitales, cuál era la importancia de poder ir mudando prácticamente de todo lo que habíamos visto como electrónica analógica hacia la parte digital. Justamente habíamos visto que era importante tener en cuenta la razón de ser de las señales digitales, prácticamente transformar todo lo que nosotros teníamos a nuestro alrededor hacia un ambiente que pudiera ser interpretado por una computadora, porque recuérdense que en el camino que vamos, este curso nos llevará al curso de arquitectura de computadoras y es importante saber que antes de que exista una arquitectura de computadora debe haber antes una circuitería y esta circuitería tiene que ser digital para poder procesar todas las señales analógicas dentro de una computadora por medio de una transformación digital. Entonces, habíamos visto esta diapositiva que decía la traducción de lo real a lo digital, donde se daba un ejemplo de un cheque en el cual la misma información pasaba de un ambiente físico que yo podía tocar, palpar, a un ambiente que era virtual. Sin embargo, era la misma información, inclusive era el mismo proceso, solo que obviamente adaptado a una plataforma digital. Estuvimos viendo diferentes ejemplos de sistemas digitales y posteriormente vimos la parte del transistor y cuál era su importancia dentro de la electrónica digital. Si bien es cierto que no vamos a ver transistores per se, dentro de la electrónica digital debemos de saber de que detrás de una compuerta lógica hay una serie de transistores que están aprovechando su función de conmutación para poder establecer estos valores ceros y unos que nosotros vamos a trabajar. Vimos tres propiedades importantes que tienen que estar dentro de un sistema, ya sea de computación, de comunicación o de redes, que era la velocidad, el bajo consumo de potencia de recursos y la salida de abanico o fan out. Estos tres factores los vamos a estar viendo a lo largo ya de nuestra carrera. Prácticamente todo proceso que nosotros hagamos, todo producto que nosotros desarrollemos, debe de llevar prácticamente estas tres características. Aunque se mencionó que en algún momento por temas comerciales, regularmente casi siempre prescindimos de alguno de ellos, es decir, como dice el dicho que no hay dos glorias juntas, pues menos tres, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Después de eso, vimos los tipos de transistores que es más se miran en la parte de la electrónica digital, los transistores TTL y los CMOS, los transistores TTL que significa transistor lógico, y la parte del CMOS que es un semiconductor de óxido metálico complementario, y empezamos a observar justamente cómo la opción de nosotros tener justamente estos valores o estos voltajes dentro de los transistores me iban a ayudar a mí a marcar obviamente unos y ceros lógicos, ¿sí? Vimos también la parte de lo que era, voy a ponerlo aquí en una flechita roja, esta señal de desahogo, ¿ve? Rojo. Ok, esta área de desahogo que nos permitía prácticamente proteger a nuestros circuitos, que no hubiera una conmutación demasiado rápida para que no se quemara el circuito. Esto lo vimos incluso con un ejemplo eh, donde mencionamos ahí cómo se hacía para proteger los voltajes. Importante, dentro de la electrónica digital habíamos dicho que vamos a manejar casi siempre valores pequeños de electricidad entre los 0 y 5 voltios. No significa que no hayan más voltajes, por ahí pueden encontrar cosas que trabajen con 15, con 19, hasta 24 voltios, dependiendo la región, dependiendo el fabricante, ¿ok? Simplemente es para que sepamos qué es lo más común que vamos a encontrar por ahí. Posteriormente entramos a un tema que quizás no está dentro de la electrónica digital como tema, pero siempre es importante mencionarlo. Es un tema de trasfondo para el curso y es el sistema de enumeración. De numeración de base R, esto significa que puede tener cualquier valor esta R.
Importante saber que hay representaciones de un mismo número en diferentes sistemas de numeración. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, de sistemas como, por ejemplo, el binario, que es el que vamos a estar manejando en electrónica digital, pero que mencionamos también que existían sistemas como el octal, el hexagonal y el BDC, que también lo estuvimos viendo, que es prácticamente un lenguaje o codificación, mejor descrito de esta manera. Aquí llegamos entonces a una tablita en donde recordemos que incluso estuvimos viendo el tema de la representación del número 15, por ejemplo, que nosotros conocemos. Y que mencionábamos que dependiendo del valor, por ejemplo, en el sistema hexadecimal se representaba con una F. Que esa F, pues es una F común y corriente si no se pone dentro del contexto de la electrónica digital. Cuando yo leo esa F y me dicen, no, es que estás en un ambiente hexadecimal, entonces ya yo digo, ya no es F, es un 15 hexadecimal. A lo mismo con este número, por ejemplo, no es un 17, es un 15 en base octal. Lo mismo, si yo miro un número, por ejemplo, formado de 4 unos, para mí pudiera ser un 1111, pero no, es un 15, ¿sí? En base binaria. Y se debe leer así, como 15 binario. ¿Ok? Por supuesto, para temas de escritura y de lectura, a veces le decimos, no, 1, 1, 1, 1 o 11, 11, pero en realidad la forma correcta es referirse a él como su valor normal, decimal, que nosotros lo conocemos, y indicando, perdón, siempre la base a la que pertenece. Entonces, este que aparece como 1, 1, 1, 1 es un 15 binario, y así debemos referirnos hacia ellos. Esto, vamos a dejar una tareita donde tratemos de recopilar o de englobar estos conceptos que hemos estado viendo. Como no hemos entregado todavía actividades, yo les comento. El tema de las actividades es para que ustedes practiquen y para que ustedes planteen dudas. Entonces, si yo dejo algunos ejercicios, yo no califico que estén correctos los 5 ejercicios. Yo necesito que ustedes participen, que ustedes los intenten realizar y que presenten una propuesta de resolución, independientemente que esté buena o esté mala. Eso es lo que va a tener puntaje, ¿sí? Entonces, por favor, no caigamos en la mala práctica de decir, ah, es que no me salió, entonces no presenté nada. No, 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 no. Haga usted el ejercicio, haga usted el esfuerzo. Donde llegue y ya no pueda seguir, eso presenta, ya que no voy a calificar si está bueno o malo. Voy a calificar, obviamente, la participación de la tarea. Así que ojo con eso, por favor. No hay excusa para no presentar la tarea, ¿ok? Así que esa la voy a ir subiendo. Quizás el lunes en la mañana la suba, por favor, para que estén pendientes. Igual yo les voy a avisar por el chat grupal cuando ya esté, ¿ok? Muy bien. El complemento de un número lo vamos a mirar hoy, la parte de compuertas lógicas, por eso yo lo dejé ahí un poquito adelantado, atrasado. Y entramos a la parte del código binario decimal. El código binario decimal es prácticamente una representación de los números decimales que nosotros conocemos, pero en una composición binaria. Recordemos de que en el código binario puro solamente podemos tener representaciones de ceros y de unos. Esos son los símbolos que tenemos. Si yo hablo de los símbolos, por supuesto que un símbolo puede ser 0 y un símbolo puede ser 1. Pero, ojo, por favor, podemos nosotros formar todos los valores que nosotros necesitemos. Obviamente, formando combinaciones de estos números binarios. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, así como lo muestra en esta tablita, tenemos la representación de nuestros 9 símbolos en un símbolo que tiene combinación binaria, pero que representa un símbolo decimal. Entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 y tenemos su representación en binario. Recordemos cómo se lee. Por ejemplo, si yo me voy a esta columna, a esta fila que está acá, este 3,
Este que está aquí, que yo lo pudiera leer como 0011, en realidad es un 3 binario, ¿sí? Y que representa un 3 decimal. Entonces, ojo con eso, por favor, también lo vimos. Y entonces, creo que es hasta donde llegamos a la clase pasada. Y a partir de hoy, entonces, vamos a ver otro tema. No sin antes mencionar que hay operaciones en este sistema BDC para que nosotros podamos ver este tipo de conceptos. Aquí hay un concepto, nada más, bueno, voy a dejar justamente unos ejercicios en donde podemos hacer ciertos cambios en BDC, porque prácticamente como les mencioné, el tema de bases de números o sistemas de bases numéricas no es propiamente un tema de electrónica digital, pero sí quiero que no hayan, o al menos cubrir la mayor parte de espacios en este tema, porque sí nos va a servir en el tema de electrónica digital. Aquí importante va a ser ver conceptos como, por ejemplo, lo del acarreo, que prácticamente es un concepto que siempre se usa desde la suma y resta aritmética, pero es importante verlo. Entonces, este tema que está aquí lo vamos a ir cubriendo con ejercicios. Entonces, la próxima semana la sesión va a durar quizás un poquito más porque tenemos que cubrir el contenido y resolver ejercicios, ¿ok? Que bueno, tampoco voy a poner muchos pues para que nos dé tiempo. Entonces de una vez lo advierto. Entonces compañeros, hoy vamos a empezar con un tema que es el tema de lógica binaria. La lógica binaria, como sus palabras compuestas lo indican, se compone de dos palabras. Una de ellas es lógica y la otra de ellas es binaria. Sin embargo, la palabra binaria, nosotros ya empezamos a cubrirla. Ya sabemos de que binaria hace referencia a valores que solamente pueden tener dos estados, el 1 y el 0. Mientras que la palabra lógica hace referencia precisamente a una serie de pasos, pero que llevan orden, llevan cadencia y llevan también cierto proceso que al final arroja un resultado. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, es que lo que me está diciendo no tiene lógica, no puedo estructurarlo, no le puedo encontrar un orden claro a lo que me está diciendo y por lo tanto a mí se me hace que no tiene sentido su relato. ¿Ok? Entonces, es que él no piensa con lógica, porque no piensa con orden, no piensa, no estructura sus pensamientos de tal manera que no puede ofrecer un producto final coherente. Entonces, aquí vamos viendo, primero que nada, la semántica prácticamente de la lógica binaria. Y por supuesto, vamos nosotros a conceptualizar este término. Muy importante mencionar, la lógica binaria se ocupa de variables que adoptan dos valores discretos y de operaciones que asumen un significado lógico. En la lógica binaria, entonces, vamos a tener dos cosas prácticamente. Variables y operaciones, ¿ok? Variables y operaciones. Y usted me va a decir, bueno, pero en la aritmética también tenemos variables y operaciones y realmente todo lo que es matemáticas son variables y operaciones, ¿ok? Pero la diferencia es que aquí nuestras variables, perdón, solo pueden adoptar dos valores discretos. Y nuestras operaciones van a ser operaciones lógicas. Ahí radica la diferencia. Ahora bien, los dos valores que pueden adoptar las variables, que van a recibir diferentes nombres, lo van a hacer conforme a una definición por el usuario, vamos a llamar. Yo ya sé que a nivel de variables yo solamente puedo tener valores unos y ceros, pero a ese se le va a dar una interpretación que el sistema lo haga. Por ejemplo, yo puedo hacer una base de datos de ustedes, de quienes asisten y quienes no asisten a la sesión. Voy a colocarle un 1 a la persona que asistió y un 0 a la persona que faltó. Ahí, por ejemplo, le estoy dando la etiqueta, la interpretación de que el 1 significa presencia y el 0 significa ausencia. Pero puedo ponerle cualquier concepto. Al 1 le puedo poner verdadero, al 0 le puedo poner falso.
Al 1 le puedo poner sí, al 0 le puedo poner no. Al 1 le puedo poner negro, al 0 le puedo poner blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre se asignan valores o conceptos contrarios. No solamente valores, conceptos contrarios. O algo positivo o negativo, que igual coincide dentro de esta modalidad. Ahora bien, no necesariamente el 1 está asignado a cosas positivas y el 0 negativo, no, incluso pudiera cambiar. Puedo decir que el 0 significa ausencia en algún momento o presencia, igual el 0. Entonces, ojo con esto, por favor. Muy importante mencionar que la lógica binaria que vamos a ver de aquí en adelante, de esta sección en adelante, equivale a una rama de la matemática, una especie de álgebra que se llama álgebra booleana. Por el momento solo vamos a hacer una introducción muy leve y más adelante vamos a ver en detalle a qué se refiere esta álgebra booleana. Pero cabe mencionar que el álgebra booleana es el soporte matemático de la lógica binaria. La lógica binaria se recuesta, se apoya sobre el álgebra booleana y el álgebra booleana es una rama de la matemática, es decir, tiene fundamentos en matemática. Y por eso es importante llevar todo el hilo, matemática de fondo, la parte de conceptos de física y fenómenos física 1 y 2, afianzando, luego pasar a la parte de electrónica analógica. Esta parte analógica nos lleva a la parte digital nos lleva a la arquitectura de la computadora y la arquitectura de la computadora nos lleva precisamente a esa interfase, llamémosle capa 1, entre lo que es la parte física y la parte de datos que ustedes obviamente manejan a estas alturas muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta, por favor, compañeros, porque a mí luego me pierdo ahí hablando y ustedes no participan. ¿Dudas, preguntas? Vamos bien aquí con la parte conceptual. Si se dan cuenta, todavía no hemos entrado a los circuitos. De hecho, hoy nos vamos a quedar justamente en la parte de las compuertas lógicas, todavía sin ver circuitos. ¿Ok? Listo. Entonces, compañeros, por el momento se va a relacionar el álgebra booleana con los circuitos de lógica digital y las señales binarias, pero tengamos en cuenta que sí existe un trasfondo matemático para la electrónica digital que se llama álgebra de Boole, ¿ok? No toda el álgebra de Boole se aplica a los circuitos digitales, ¿ok? Son los circuitos digitales los que se apoyan en ciertos conceptos del álgebra de Boole, ¿ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Siguiendo con los conceptos de la lógica binaria, ya vimos que en la lógica binaria vamos a tener lo que son variables binarias y operaciones lógicas. Empezamos a ver que cuando hablamos de variables binarias estamos hablando de variables que solo pueden tener dos valores y que las operaciones lógicas son operaciones entre estas variables. Pero, ¿qué clase de operaciones son? Porque resulta que cuando nosotros leemos, por ejemplo, la palabra operación, dentro de la matemática, claro está, se nos viene a la mente conceptos como suma, resta, multiplicación y división. Y esto está bien cuando hablamos de operaciones aritméticas. En este caso estamos hablando de operaciones lógicas. Nos vamos a dar cuenta que estas operaciones lógicas no hacen una operación matemática, sino más bien es una especie de relación lógica, una coherencia que se maneja entre la combinación de dos variables. Las variables se pueden designar con letras del alfabeto regularmente, o se toman las primeras o se toman las últimas para poder representar A, B, C o X, Y, Z, independientemente mayúsculas o minúsculas. No existe, digamos, una regla fehaciente que diga que tengo que usar A, B, C en ese orden. Igual pudiera hacerlo revuelto, pero sí se tiene como costumbre o como buena práctica utilizar ya sea las primeras A, B, C, D, E en ese orden o Z, Y, X en ese orden. ¿Ok? Y teniendo en cuenta que cada una de estas variables va solamente a tener dos posibles valores, que es el 1 y el 0. Ahora bien,
Dentro de las operaciones lógicas, antes de saber cómo operan, tenemos que saber que existen tres operaciones básicas. Cuando nosotros estamos hablando de operaciones aritméticas, nosotros sabemos cuáles son las operaciones básicas aritméticas. Prácticamente es suma, resta, multiplicación y división. De hecho, los puristas que defienden muy bien los conceptos originales de la matemática dicen que la operación aritmética por excelencia es la suma, porque resulta que la suma engloba, digamos, el resto de operaciones, es decir, la multiplicación simplemente es una forma abreviada de sumar, la división es la prueba de la multiplicación y la resta, al final, la resta es una suma con números de diferentes dígitos, de diferentes signos. Entonces, al final, la suma y la multiplicación se consideran como las operaciones aritméticas básicas, clásicas, mientras que en la lógica binaria vamos a tener tres operaciones lógicas básicas que les vamos a llamar ¿cómo? Vamos a llamarles AND, A-N-D, que se traduce como I al español, pero en realidad casi nadie la utiliza en español. Casi siempre se utiliza AND y prácticamente ya se está como conceptualizando como un concepto general, AND. Ya ni siquiera es una palabra prácticamente, es una expresión ya. AND, OR, OR, ¿sí? Que prácticamente es la operación lógica llamada OR, y la operación lógica NOT, N-O-T, de tomate, NOT. Estas son nuestras tres operaciones lógicas básicas. ¿Hay más operaciones? Sí, hay más operaciones. ¿Son básicas? No, no son básicas. De hecho, son combinaciones de estas tres básicas y de ahí salen otras que más adelante las vamos a mencionar. Esas no las vamos a ver en detalle, pero las vamos a mencionar. ¿Ok? Entonces, compañeros, hasta aquí hemos visto que vamos a manejar una lógica binaria. Vamos a manejar también en diferencia a esta lógica binaria, vamos a manejar aritmética binaria, pero hay una diferencia entre estas dos. La lógica binaria se parece a la aritmética binaria y las operaciones, por ejemplo, AND y OR tienen similitudes con la multiplicación y la suma respectivamente que nosotros ya manejamos. Pero ojo, tiene similitudes, no son idénticas. De hecho, por ahí ustedes van a empezar a ver que los símbolos que se usan para denotar a las operaciones lógicas AND y OR son los mismos que se emplean para la multiplicación y la suma. No obstante, no debemos confundir la lógica binaria con la aritmética binaria. Conforme desarrollamos el curso, vamos a ir darnos cuenta de la diferencia entre estas. Debemos de tener presente entonces que una variable aritmética, ojo por favor, que una variable aritmética designa a un número que podría consistir en muchos dígitos. Si ustedes agarran un número, por ejemplo, el número 10, aquí tienen dos dígitos, pero representan a un número, que es el número 10. Si ustedes agarran el número 10,000, sigue siendo un solo número, el 10,000, pero que está constituido por 5 dígitos. Y así nos vamos, incluso la cifra más grande que podamos nosotros imaginar, o una grande, no voy a decir la más grande, una grande, qué sé yo, 1,278,710. Miren cuántos dígitos son ahí. Sin embargo, representan un solo número. A diferencia de la variable lógica, la variable lógica siempre es 0 o 1, ¿sí? Se deben de combinar diferentes variables lógicas para poder obtener diferentes valores, diferentes resultados, incluso diferentes números. Pero funcionan diferente y hay que tener clara la diferencia entre estos. Perdón. Muy bien. Por ejemplo, en aritmética y en lógica binaria, que son prácticamente los dos últimos puntos que yo coloqué acá, podemos observar unos, perdón, ay, no me estoy quedando sin voz, pero podemos observar dos ejemplos para la lectura de una
aritmética binaria y una lógica binaria. Perdón. Muy bien. Entonces, en el primer ejemplo que tengo aquí señalado con esta flecha roja, dice que tenemos, por favor, un 1 más 1 es igual a 2 binario. Y se debe leer así. 1 más 1 es igual a 2. Aritmética binaria. ¿Sí? ¿Qué significa aritmética binaria? Suma, resta, multiplicación, pero mencionando binario. ¿Por qué? Porque 1 más 1 no me está diciendo que es 10, me está diciendo que es 2, binario. ¿Sí? Y hago referencia a lo que había venido comentando con anterioridad. Mientras que en la lógica binaria, miren por favor, aquí tenemos algo que si yo no supiera, yo lo leería quizás como 1 más 1 es igual a 1, pero no. La lectura correcta en lógica binaria es 1 o 1 es igual a 1. 1 o 1 es igual a 1. Notemos por favor entonces la diferencia. Por medio de estos dos incisos, la diferencia palpable entre aritmética binaria y lógica binaria. Aritmética, recordemos, más, menos, multiplicación, división. ¿Sí? Aritmética. Lógica, and, or, not. Por favor. No es lo mismo. ¿Ok? Preguntas, dudas, por favor. Comentarios. ¿Está? Lo, No, claro, lo ingeniero. del, sí, todo claro, solo una pequeña dudita. Eso último de lo de la lógica binaria viene a ser también como tablas de verdad o me fui por un tema totalmente diferente. No, señor, viene justamente amarrado a eso. De hecho, las tablas de verdad, bueno, no sé si nos va a dar tiempo de llegar ahí hoy, pero si no, empezaríamos la otra sesión del otro sábado con tablas de verdad. Y es que las tablas de verdad precisamente son representaciones gráficas de todas las combinaciones que podemos tener en un conjunto de variables binarias. Entonces sí, sí tiene que ver. Todavía no hemos llegado hasta ahí y vamos a aprenderlas incluso hasta construirlas. Entonces, o recordar, porque yo sé que hay algunos de ustedes que ya las pueden hacer. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ver. Sobre todo si son bachilleres en computación o cosas por el estilo. Pero sí, vamos por ahí. Muy bien, Bueno, gracias. muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces un poquito más a detalle. Ahorita solamente vimos el concepto, vimos por qué no hay que confundirlas, las aritméticas con las lógicas, vimos que hay tres operaciones lógicas binarias, pero aquí ya vamos a entrar un poquito más a detalle. Fíjense por favor. Voy a empezar con la operación lógica binaria AND. Esta operación la vamos a representar por un punto o también se puede representar omitiendo el operador. Aquí justamente creo que lo voy a remarcar con un cuadrito color verde para que miremos el ejemplo. Fíjense que en el ejemplo está una X, este punto medio y una Y. O, si se dan cuenta, también tenemos XY y ambas operaciones igualan a Z. Esto se lee como X y Y. X y Y es igual a Z. Lo pueden leer con el operativo en inglés. X and Y es igual a Z. Ahora bien, la operación lógica AND. Aquí dice de manera, en el segundo recuadro verde que estoy poniendo, dice que si que Z es igual a 1, Z es el resultado, ¿ok? Es decir, el resultado de una operación AND es igual a 1, sí y solo sí, sus dos entradas, tanto X como Y, son 1. De todo lo contrario, la salida, la operación resultante de AND sería 0. Eso es lo que significa esto. El segundo recuadro verde, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, recordemos que cuando estemos hablando de lógica binaria, X, Y y Z son variables binarias, solo podemos obtener, solo pueden valer 1 o 0, ¿ok? Entonces, este tipo de combinaciones que yo mencioné aquí en el segundo recuadro
verde, pueden ir creando diferentes combinaciones. Eso sí, debo de cumplir con esto. Solamente voy a obtener un 1 como resultado cuando todas las entradas sean 1. De lo contrario, no. Y aquí, cuando representemos cualquier combinación, de ahí viene una tabla de verdad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos con la segunda operación. La segunda operación es OR, ¿sí? OR. Esta operación se representa por medio de un signo más, ¿sí? De un signo más. Pero por favor, noten lo que estoy poniendo aquí en el primer recuadro verde que estoy poniendo ahora, que tenemos X más Y igual a Z, pero no se lee X más, se lee X o Y es igual a Z. O si lo quieren leer como X OR Y es igual a Z. ¿Qué significa? ¿Cómo opera la OR? Significa que, y lo voy a ir marcando aquí con el puntero. Ojo, significa que Z es igual a 1, es decir, el resultado de una operación OR va a ser 1 si X es igual a 1 o si Y es igual a 1 o hay otras opciones, si X es igual a 1, Y es igual a 1, si X es igual a 0 o Y es igual a 0. Es decir, en resumen, yo quiero poner aquí una nota para que no sea más fácil. Fíjense, en la AND, la respuesta es igual a 1 solo cuando X y Y son igual a 1 ambos. ¿Sí? Ambos. Pero en OR, y lo voy a poner aquí como una nota, basta que una entrada sea igual a 1 para que el resultado sea igual a 1. Sí, más adelante, cuando establezcamos tablas de verdad, lo vamos a ver más en orden. Sin embargo, aquí vienen, ya empezamos a ver ciertas combinaciones y que estas combinaciones arrojan un resultado. Sí, eso es lo importante. Y si se dan cuenta, distante completamente de una sumatoria. No estoy hablando aquí que si 1 y 1 me dan otro número 2, no. 1 combinado con 1 da un resultado, sea 1 o sea 0, dependiendo de la operación que yo estoy haciendo. Y posteriormente tenemos la operación NOT. Esta operación se representa como un apóstrofo, ¿sí? Apóstrofo es, por ejemplo, si yo tengo aquí un X y le pongo un apóstrofo, que es como una pequeña tildecita, ¿ok? Pero no es una tilde, en realidad se llama apóstrofo. O a veces una testa. La testa es, por ejemplo, si yo tengo una letra Y le pongo una línea encima, esa es una testa. Entonces podemos representar esto para indicar que una variable está siendo negada. Y entonces, si se dan cuenta, aquí en el recuadro tenemos un ejemplo de lectura. De hecho, aquí hay varias formas de leerlo, porque en el recuadro verde, si se dan cuenta, está la X con una apóstrofe y dice igual a Z. Y dice, se lee como no X es igual a Z. Casi esto no se usa realmente. Yo siempre he escuchado que se dice X negada es igual a Z. O también lo que hablan es complemento, que aquí venimos a tocar el complemento de una variable. ¿Se recuerdan que dejamos una diapositiva ahí pendiente que decía complementos de números? Aquí lo vamos a ver con complementos de variable. Una variable que pasa o que se opera a sí misma con una operación lógica NOT obtiene como resultado su complemento. ¿Qué significa esto? Muy bien, para empezar recordemos de que la compuerta NOT, perdón, la operación NOT se aplica siempre hacia la misma variable. Entonces, X, si X vale 1, su resultado Z va a ser 0. Si X vale 0, entonces su resultado negado va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí, ojo con esto, la operación NOT también le conocemos como operación de complemento y simplemente lo que hace es cambiar
la entrada. Si yo le meto un 1, ella obtiene un 0. Si yo le meto un 0, ella obtiene un 1. Y hasta aquí entonces las descripciones básicas de las operaciones de lógica binaria, AND, OR y NOT. Vamos a seguir viendo estos conceptos para que los vayamos entendiendo cada vez más. Posteriormente vamos a ver que existe circuitería capaz de representar cada una de estas operaciones, ¿ok? Y luego vamos a ver que se pueden combinar entre ellas para crear así el panorama completo de la electrónica digital. Pero aquí estamos viendo prácticamente la piedra angular de la lógica binaria, que son estas operaciones. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Yo quiero saber, compañeros, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con este tema que yo estoy dando? Ya sea que lo hayan visto en el bachillerato o en algún otro curso de la U, no sé. ¿Alguien me pudiera contestar qué tan familiarizados, por favor? O si es completamente nuevo, primera vez que lo están viendo, también sería bueno escuchar. No, sí, sí, en cursos anteriores. Ok, Digamos. perfecto. Ok, muy bien. Muy bien. Y aquí en el chat dice completamente nuevo. Ah, bueno, entonces vamos a seguirlo llevando así. ¿Ok? Si para ahí gente que es completamente nueva, lo vamos a seguir llevando despacio. Quiero comentar entonces, compañeros, porque ustedes van a decir, bueno, pero esto se llama electrónica analógica. Yo no hemos visto ningún circuito hasta el momento. Lo que pasa que la circuitería que vamos a ver en electrónica digital se fundamenta en esta especie de álgebra y prácticamente no vamos a poder entender la circuitería si no entendemos la lógica binaria. Ahora bien, yo antes lo mencioné, la electrónica digital está basada en un álgebra de Boole. El álgebra de Boole la vamos a ver, digamos, como un esbozo. En realidad, el álgebra de Boole es un curso completo. O sea, pudiéramos tener, así como tenemos un curso de álgebra lineal, pudiéramos tener un curso de un semestre completo viendo álgebra de Boole. Lo que pasa es que, como les mencioné antes, no todo el álgebra de Boole se logró aplicar a la electrónica digital. Entonces, por eso es de que aquí lo vamos viendo conforme vamos avanzando. ¿Ok? Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo hacen saber sin pena, compañeros, por favor. Muy bien, continuamos. Vamos a entrar entonces a un tema que tiene que ver con las operaciones lógicas, pero que nosotros los vamos a conocer como compuertas lógicas, ¿sí? Aquí ya vamos entrando a los dispositivos. Todavía no vamos a ver circuitos, pero sí ya vamos a ver dispositivos. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos, ¿sí? Pero ya no los vamos a ver como circuitos porque cuando nosotros vamos a la tienda de electrónica y pedimos compuertas lógicas, ya no las dan empaquetadas en un circuito integrado, ¿ok? Más adelante tengo una foto de un circuito integrado. Creo que me voy a adelantar a esa foto. Aquí está. Miren, ustedes la pueden ver. Yo cuando voy a la tienda y le digo, mire, ¿usted tiene compuertas lógicas? Me van a decir, sí, tengo compuertas lógicas. Si es muy variada la tienda, me van a preguntar qué marca quiere y qué código, ¿verdad? Entonces, este que está aquí, por ejemplo, es un Texas Instrument y con numeración 7400N, ¿ok? Antes, cuando no existía el internet, nosotros comprábamos estos dispositivos y había un libro grandote como una Biblia que se llamaba el SG, que posteriormente se llamó NT, en donde estaban todos los diagramas de estos. Hoy simplemente ustedes se meten a la página de Texas Instrument, meten este símbolo y les arroja toda la información. Por ejemplo, este tipo de diagramados, este otro tipo de diagramados, está compuesto el circuito y todo está encapsulado. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? La compuerta lógica es justamente el dispositivo, el aparato, el chip, el circuito integral, lo que yo puedo tocar, ¿ok? La compuerta lógica. Y me voy a echar para atrás. Pero la operación lógica es como su nombre lo dice, es la relación entre variables. Esto se asemeja, yo puedo poner el ejemplo de la suma y la multiplicación. La suma y la multiplicación son operaciones aritméticas, ¿sí? Operaciones aritméticas. Ahora bien, el dispositivo con el cual yo ejecuto sumas y restas
pues es una calculadora o un smartphone o una computadora, ¿sí? Lo mismo pasa con las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que operan con diferentes señales de electricidad, ya sea de entrada, producen de salida, ¿sí? Pero lo que están haciendo es emulando operaciones lógicas, ¿ok? Las señales eléctricas que van a manejar las compuertas lógicas van a ser voltajes y corrientes, ¿ok? Y nuevamente caemos a esta figura que nosotros tenemos aquí, en donde tenemos la división de estos voltajes, que aquí la teoría está diciendo que nos van a ayudar a manejar estas compuertas. Ya lo habíamos visto con detenimiento la clase pasada, donde tenemos rangos, ¿verdad? Rangos, por ejemplo, que me indica si este se representa como un cero lógico y este me indica que se representa como un uno lógico. Ya habíamos visto incluso por qué existe una zona ahí de transición, que es precisamente para que no se queme los circuitos al conmutar demasiado rápido. ¿Ok? Entonces, importante manejar el tema de intervalos, porque esto me permite poder tener oscilaciones entre el voltaje, ¿sí? Es decir, picos, ¿verdad? Fluctuaciones, pero que como están dentro de un rango, pues el uno lógico se mantiene. Entonces, esto es importante. Recordemos de que la electricidad, por muy filtrada que nosotros la hagamos, pues siempre va a tener fluctuaciones, sobre todo a nivel de electrónica, que son muy chiquitos los valores. Pueden variar bastante. Y entonces esta zona de transición me permite protegerme para ello. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? En la siguiente diapositiva tenemos unas conclusiones respecto a lo que llevamos hablado hasta el momento. Siempre dentro de las compuertas lógicas, importante, esos son 3 puntos bastante importantes. Las terminales de entrada de los circuitos digitales aceptan señales binarias dentro del intervalo permisible y responden en las terminales de salida con señales binarias que están dentro del intervalo especificado. ¿Quién me especifica estas valores de voltajes que soporta el dispositivo? El fabricante, ¿ok? El fabricante. Cuando yo compro un circuito, yo leo sus especificaciones y me dice, mira, en la entrada no mandes más de 4 voltios. Entonces yo ya sé que si le meto 20, pues la voy a reventar, la voy a quemar, ¿ok? Y para salir también. Él me va a decir, mira, yo te voy a entregar salidas de 5 voltios, ¿ok? Y si yo necesito pasarlo a un sistema que tiene 15 voltios, entonces yo tengo que elevar ese voltaje, puedo utilizar un elevador, un multiplicador de voltaje, qué sé yo, cualquier cosa que hayamos visto en electrónica 1, en electrónica analógica, perdón. Muy bien, entonces, la región intermedia entre las regiones permitidas solo se cruza durante las transiciones de estado. ¿Qué significa esto? Voy a regresar. Yo voy a estar siempre, voy a hacer aquí con esto, yo siempre voy a estar o en esta área o en esta área, ¿sí? Nunca voy a estar parado en esta área, pero sí voy a pasar por ahí. Es una zona de transición, que eso lo expliqué la clase pasada, pero recuérdense que yo puedo tener un valor que puede ir subiendo y no va a cambiar de 1 hasta que de repente yo diga, voy a cruzar aquí esta zona de transición, pero no me voy a quedar parado acá, no, voy a llegar acá. Y esto ya se considera como uno lógico. Aquí puedo todavía tener varias fluctuaciones o puedo tener pocas y de repente digo, voy a ir para el cero lógico y cruzo esta zona, no me detengo en ella. Y entonces ahí ya tengo un cambio. Si se dan cuenta, aquí lo puedo hacer en verde, como para hacer el tema del escalón digital. ¿Sí? Ahí está el escalón digital. Entonces, ojo con esto, por favor. En la zona de transición simplemente es una zona para proteger a los dispositivos a que no conmuten demasiado rápido. La región intermedia entre estas regiones solo se cruza durante las transiciones y no me quedo parado en ello. Y el tercer punto, cualquier información deseada para computación o control se puede manipular haciendo pasar señales binarias por diversas combinaciones de compuertas lógicas.
y cada señal representa una variable binaria dada. ¿Qué significa esto? Nunca vamos a encontrar compuertas solas, puras, trabajando solitas. No, eso sería prácticamente desperdiciar, porque para eso mejor uso resistencias. Vamos a tener siempre combinaciones de compuertas AND con compuertas OR, muchas salidas de una OR llegando a una AND, viceversa. Antes de entrar a una compuerta OR voy a negar varias combinaciones que cuando miremos las tablas de verdad vamos a poder entender un poco más a detalle esto. Aquí solamente estamos hablando propiamente de la compuerta lógica, pero si se dan cuenta, para entrar a la compuerta lógica tuvimos que ver un poquito de lo que era la operación lógica, la lógica binaria. Entonces vamos así como despacito, pero muy seguro en todos los conceptos que estamos desarrollando. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Por favor. ¿Comentarios? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Se comprende la teoría. Muy bien, sí, hasta el momento es pura teoría, ni siquiera hemos visto ningún circuito, si se dan cuenta, porque tenemos que tener bien fundamentado el concepto. Muy bien. Entonces, fíjense que todavía, incluso para llegar al circuito, todavía tenemos que pasar, obviamente, por la simbología. Como ustedes se podrán recordar, en la electrónica y en cualquier circuito, todo tiene simbología. ¿Se recuerdan, por ejemplo, la resistencia, que era algo así, ¿verdad? Como un zigzag. Que teníamos también el capacitor, tiene su simbología que emulaba prácticamente las dos placas de energía que tiene el capacitor. Por ahí quizás han visto una bobina que se dibuja así. Y obviamente el caso de las compuertas lógicas no es la excepción. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en esta figura que está abajo se incluyen los símbolos gráficos que representan justamente los tres tipos de compuerta que nosotros vamos a manejar. Las compuertas, como ustedes lo pueden intuir, son bloques de diferentes circuitos, es decir, adentro de cada compuerta lo que hay son circuitos eléctricos formadas por transistores. Entonces, por eso les decía, quizás ya no van a ver un transistor peloncito dentro de la electrónica digital, pero aquí adentro de cada una de ellas, aquí, lo que hay son transistores funcionando. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí ya lo vamos a ver como un empaquetado con un bloque de software que va a producir ¿qué cosa? Señales de salida. Señales de salida. ¿Utilizando qué? La combinación de señales de entrada. Si se dan cuenta, cada uno de estos tiene dos señales de entrada, una señal de salida. ¿Puedo tener más señales de entrada? Sí, puedo tener más señales de entrada. Y la combinación, dependiendo de la operación lógica, pues va a tener una salida. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Recordemos que para cuando yo tenga dos entradas X y Y, voy a tener combinaciones entonces, que es lo último que menciono acá. Y digo, por ejemplo, las señales de entradas X y Y en las compuertas lógicas AND y OR, y vamos a ver no, ¿por qué no? Pueden existir en cuatro posibles estados, porque o es 0, 0, o es 1, 0, o es 1, 1, o es 0, 1. ¿Sí? Porque recuérdense que X y Y ambas pueden tener 0 y 1, y encima de eso hay una combinación entre ellas dos, salen estas cuatro combinaciones, solamente para dos entradas, imagínense. Dos entradas tienen cuatro combinaciones posibles, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Aquí puse ver tablas de verdad porque ese va a ser nuestro próximo tema, que ese quizás lo miremos la próxima semana. Muy bien, entonces, por favor, notemos la simbología de la compuerta AND. Esto es como una D grande. Aquí tengo a las entradas y miren la salida cómo se denota. La salida se denota utilizando justamente Z es igual a X. Esto no lo leemos por ni lo tenemos multiplicado, lo leemos O, Y. X o Y es igual a Z. ¿Ok? Y se utiliza el punto de multiplicación. Ahora aquí, esta es una compuerta OR. Si se dan cuenta, la forma es como una de esas flechas que usaban los nativos americanos ahí, hechas de piedra, ¿no? Que es como redondeada. Aquí también tenemos dos entradas y la salida
se lee como X o Y es igual a Z, ¿sí? Aunque tenga un símbolo más. Y tenemos la compuerta NOT, que la compuerta NOT no tiene dos entradas, si se pueden dar cuenta. Solo tiene una. Y si se dan cuenta, lo que hace es prácticamente negar. Entonces, si yo le meto un X positivo, aquí sale un X0. Si yo le meto al revés un X0, aquí va a salir un X1. ¿Ok? La NOT solamente hace una señal a la vez, mientras que la AND y la OR, pues sí puedo tener más de dos entradas. ¿Dudas, preguntas? ¿Con la simbología? ¿No? No, Inge. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama que está aquí abajito, donde tenemos, por ejemplo, ejemplos de compuertas AND de 3 entradas y una compuerta OR de 4 entradas. Cuando nosotros hacemos diagramados en circuitos, es decir, en papel, casi siempre por orden, lo máximo que le puedo poner a una compuerta son 4 señales, pero eso es por orden, es decir, para que sea legible. Pero en la vida real, cuando ustedes van a comprar, igual pueden encontrar dispositivos que tengan 2, 4, 8 entradas, hasta 16 entradas. Eso no importa. Pero en el diagramado, por normativa, lo máximo que ustedes le pueden dibujar a una compuerta OR son 4 entradas. ¿Ok? Entonces, ojo por favor, siempre el resultado va a seguir siendo una operación lógica, aunque tenga 3 entradas. Y se va a seguir leyendo igual, ¿no? Por ejemplo, aquí la función de salida f es igual a A y B y C. ¿Ok? No hay símbolo entre ellos, pero habíamos visto que si no tiene símbolo o tiene un punto medio, pues es una compuerta AND. ¿Ok? Que emula una multiplicación. Más adelante vamos a ver por qué realmente en qué momento emula una multiplicación. Y aquí, que tenemos esta función de salida G, es prácticamente la combinación en OR de estas 4 entradas. Entonces esto leemos que la función de salida G es igual a A o B o C o D. ¿Ok? Muy bien. Aquí nosotros, bueno, ya que vimos esta parte de las entradas múltiples, voy a regresar al ejemplo que nosotros tenemos con 2 entradas, solamente 2 entradas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Justamente 2 entradas. Entonces, las señales de entrada que se muestran en esta figura van a ir correspondiendo a las combinaciones que yo voy metiendo en cada una de las operaciones. Operación AND, operación OR y operación NOT. Y miren cómo van a ir funcionando esto. Si yo tengo, por ejemplo, acá, la combinación de las entradas X y Y 0, 0, ¿sí? Yo obtengo en una AND un 0, en una OR un 0 y en una NOT, pero ojo por favor que la NOT solo tiene una entrada, no está manejando Y, solo está manejando X y como prácticamente en esta X yo metí un 0, en esta NOT va a salir un 1, ¿sí? Nótenlo por favor. Entonces, estos diagramas que yo dibujé aquí van a ilustrar las respuestas de cada compuerta a las 4 combinaciones de señales que nosotros teníamos. ¿Se recuerdan qué 4 combinaciones? Estas 4 combinaciones. 0 con 0, 1 con 0, 1 con 1 y 0 con 1. Y luego se empiezan a volver a repetir. 4 combinaciones, ¿sí? En el eje horizontal del diagrama vamos a representar la temporización y en el eje vertical pues cómo van a ir cambiando las señales. Entonces, miren por favor, aquí se resume prácticamente lo que habíamos mencionado. Yo puedo ir viendo las diferentes combinaciones de una manera más clara. Por ejemplo, un 1 con un 0. Si fuera una compuerta AND, me da un 0. Si fuera una compuerta OR, me da un 1 porque en la compuerta OR con un 1 que tenga ya obtengo un 1. Y la compuerta NOT que está negando al X es lo contrario. Así sucesivamente, de tal manera que por medio de una tabla similar a esta, yo puedo demostrar lo que ya había mencionado antes. Miren por favor, el AND solamente es 1 cuando los dos que están en la entrada se combinan en uno también.
Miren por favor lo que pasa con la OR. La OR, dense cuenta, tiene unos solamente con que exista un 1 en la combinación. Ya con eso yo obtengo una respuesta 1. ¿Ok? Y miren por favor ahora la parte de la negación, que la parte de la negación solamente lo están haciendo con la X. Cuando aquí es 0, aquí es 1. Cuando aquí es 1, aquí es 0. Aquí que tenía otro 1, aquí me lo cambió a 0. Aquí tenía un 0, aquí me lo cambió a 1. Y aquí tenía otro 0, aquí me lo cambió a otro 1. Aquí vamos dándonos cuenta, tenemos un detalle más para ver cómo van funcionando estas operaciones lógicas. Y en azulito, lo que marcaron es prácticamente el voltaje, cómo se mira a través del tiempo el voltaje en las diferentes líneas. En la entrada X se mira así, si fuera solo la línea de voltaje. En la entrada Y el voltaje se vería así, con un pulso alto. En la compuerta ya de salida AND solo tendríamos un pulso hacia arriba, que es cuando las dos entradas son 1, mientras que en OR sí tengo un tren de pulsos mucho más prolongado. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? Hasta acá, por favor, preguntas. Si hay algo que no me pude dar a explicar. No. Todo claro, esa imagen me explica bastante bien. Esa imagen explica, ¿verdad? Todo, Y todo claro. excelente. Y cuando miremos tablas de verdad, se va a aclarecer mucho más. Y cuando miremos circuitos, ahí vamos a amarrar para terminar de comprender cómo es que el circuito funciona, basándose pues en toda esta teoría que vimos, porque realmente al final es necesario ver toda esta teoría para poder entrarle ya al tema de circuitería. Entonces, compañeros, si no hay dudas o preguntas adicionales, por favor, voy a terminar la grabación.